Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez, esta noche por mi colega Fernando del Rincón. Si le parece, vamos de inmediato con las 5 del día. El número 5, Cámara de Representantes de Estados Unidos, otra vez enfrentada con Trump. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la tarde de este miércoles una resolución que restringe la potestad del presidente para tomar acciones militares contra Irán. La Cámara Baja ha insistido en que toda acción militar contra la República Islámica debe ser aprobada por el Congreso. A pesar de que se trata de una iniciativa que ha contado con el apoyo de los dos partidos, se espera que el presidente Donald Trump vete la nueva ley. El número 4 y la libre expresión. La controversia internacional más reciente que enfrenta el gobierno cubano ha sido la encarcelación del artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara. Otero Alcántara fue detenido el 1 de marzo en las afueras de su casa en La Habana. La exposición y publicación en redes sociales de fotos del artista en las que utilizaba la bandera en sus hombros, según su novia, es lo que habría provocado su arresto, supuestamente bajo los cargos de ultraje a los símbolos patrios. Esta noche vamos a hablar precisamente con su novia. En el número 3, Uruguay, nueva política internacional. El nuevo gobierno de Uruguay, presidido por Luis Lacalle Pou, decidió retirarse del UNASUR, el foro sudamericano de integración que fue creado en su día por Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Con la deserción de Uruguay solo quedan 3 países miembros, entre ellos Venezuela. Varios de ellos emigraron a Prosur, integrado hoy día por gobiernos socialdemócratas o derecha. El canciller uruguayo Ernesto Talvi anunció además que su país va a regresar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como el TRIAR. El número 2, Bernie Sanders, ¿sigue o no en carrera? A pesar de haber obtenido un mal resultado en el reciente supermartes, en el que solo ganó un estado, el aspirante presidencial demócrata Bernie Sanders anunció que continuará en la contienda por la candidatura de su partido. El senador independiente por Vermont dijo que espera tener un gran desempeño en el debate que organiza CNN con la cadena Univision y que tendrá lugar en Phoenix, Arizona. En el número 1, el coronavirus ya es pandemia, pánico global. Mientras este miércoles la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como una pandemia, con lo que quiere decir que la enfermedad ya es oficialmente de alcance mundial, aquí en Estados Unidos el presidente Donald Trump anunció la cancelación de todos los viajes desde Europa, a excepción del Reino Unido, durante un periodo de 30 días. La medida va a entrar en efecto en vigor este viernes próximo. A nivel global, ya van más de 118.381 contagiados y alrededor de 4.292 fallecidos, según un conteo propio de CNN. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a analizar en los hechos. Vamos a suspender todo el viaje de Europa a Estados Unidos por los próximos 30 días. Nuevas reglas se van a implementar el viernes a la medianoche. Estas restricciones se van a ajustar conforme a las condiciones en el terreno. Va a haber exenciones para los estadounidenses que sigan procedimientos, y esto no solo se va a proceder para el comercio, sino para también otras cosas. Comenzamos conclusiones y tal como se lo contaba hace segundos, esta noche con una noticia de última hora. Estados Unidos toma medidas extremas contra el coronavirus. El presidente Donald Trump acaba de dirigirse a la nación para anunciar la cancelación de todos los viajes desde Europa durante un periodo de 30 días. Solo Reino Unido se libra de esta medida. La prohibición entra en vigor este viernes y el presidente también aseguró que para la gran mayoría de los estadounidenses el riesgo es, y cito, muy bajo. Mi compañero Juan Carlos López desde Washington nos tiene la última información. Adelante, Juan Carlos. Saludos, José Manuel. Aquí la sorpresa es el anuncio hecho por el presidente Trump desde la oficina Oval, en el que primero suspende los vuelos entre Estados Unidos y Europa en ambos sentidos durante 30 días. Esa es una de las medidas que considera el presidente Trump es necesaria para mitigar la propagación del coronavirus. También anunció medidas de carácter económico que incluyen la primera de ellas, que la Administración de Pequeños Negocios, una dependencia federal,
entregue préstamos a bajos intereses a los empresarios que se encuentran ilíquidos en medio de esta crisis. Dijo que no hay una crisis económica, que no es un problema de la economía, sino una situación ajena a Estados Unidos, pero por eso considera que dar estos créditos a bajo interés ayudará a mitigar la situación. También propondrá que la presentación de declaraciones de renta que hacen los Estados Unidos con fecha del 15 de abril sea postergada para darle tiempo a los estadounidenses de hacerlo y que no tengan que pagar los impuestos como lo hacen en esta época. Y además de eso, le pedirá al Congreso el presidente Trump que suspenda de manera temporal el impuesto que pagan los trabajadores en Estados Unidos a la nómina, lo que les descuentan en su nómina para que tengan más dinero disponible. Es parte de la estrategia cuando el presidente Trump, recordemos, desde que comenzó la epidemia, que ahora es pandemia, decía que en Estados Unidos estaba controlado, que la orden que dio de restringir los vuelos desde China iba a evitar que se propagara, pero está claro que de los 15 casos que presentaba como ejemplo hace apenas 10 días, hoy se habla ya más de 1.000 casos y las muertes superan las 30. Entonces ahora es esperar la reacción no solo de los mercados ante la parálisis del tráfico aéreo entre Estados Unidos y Europa durante 30 días, sino también porque los demócratas de la Cámara están ya presentando y esperan someter a votación este jueves un proyecto de ley para dar medidas que ayuden a los estadounidenses a enfrentar la pandemia del coronavirus que se extiende y que ya ha llegado a sectores como el de los deportes, al de la política, y se seguirá, de acuerdo con los expertos, dijo Anthony Fauci, el principal funcionario del gobierno de Donald Trump para el combate de las enfermedades contagiosas, que se empeorará antes de resolverse la situación, mientras se toman las medidas no solo para entender el virus, sino para poderlo enfrentar. José Manuel. Gracias, Juan Carlos. Aclaramos antes que, por supuesto, los vuelos que ha suspendido el presidente Donald Trump son desde Europa a los Estados Unidos. Y ya es oficial, el coronavirus es una pandemia. Así fue declarado justamente hoy día por la Organización Mundial de la Salud. Un hecho que se esperaba bastante en estos momentos. Y lo cierto es que en estos momentos hay más de 118.000 casos en 118 países y regiones y es la primera vez en 11 años que la OMS declara una pandemia. Sin embargo, el director general de la organización dice que esta declaración no implica que la amenaza sea mayor ahora que antes, pero sí se mostró preocupado por el hecho de que considera que algunos países siguen respondiendo con alarmantes niveles de inacción. La organización defiende que la propagación del virus puede controlarse, pero no es lo que estamos viendo en la mayoría de los países con presencia del COVID-19. A esta hora se contabilizan más de 118.000 casos en el mundo, se lo decíamos, y casi 4.300 muertes. En los Estados Unidos son 1.209 casos confirmados y 37 muertos. Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, ha señalado que la situación va a ir de peor en peor y que se podría ver una explosión de los casos en los próximos días. El empeoramiento, aseguró, dependerá de la afluencia de personas infectadas que lleguen del exterior y de la capacidad también de contener y mitigar el virus dentro de las fronteras de los Estados Unidos. Hasta ahora, los demócratas habían acusado al gobierno de falta de acción y ante las críticas, los estados tomaron la iniciativa. Al menos 21 estados han declarado el estado de emergencia, lo que les posibilita saltarse ciertas regulaciones. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo desplegó a la Guardia Nacional en un sector, como nos cuenta Gilbert Vega. A partir de este jueves, la Guardia Nacional estará presente aquí en New Rochelle, una ciudad ubicada a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, como parte de la zona de contención que ha sido definida por el gobernador Andrew Cuomo y que estará vigente hasta el próximo 25 de marzo. Esto va a generar algún impacto en la comunidad, de acuerdo con lo que han dicho las autoridades. De hecho, salimos a hablar con algunos comerciantes y madres de familia sobre lo que significa esta medida que busca contener la expansión del coronavirus en una zona donde se presenta el grupo más grande de contaminados en todo Estados Unidos. Que no salgamos mucho y que los mantengamos cuidados. En parte sí, en parte no, porque dejan de estudiar y pues en parte pues uno los tiene en casa y con más cuidado. Ayer vimos como un poquito de pánico, la gente comprando agua, papel sanitario, leche, como si fuera casi una tormenta. La gente bien preocupada.
Nos limpiaron todo lo que es el alcohol y sanitizer y cloro, todo eso. Según lo que ha dicho el gobernador Andrew Cuomo, la Guardia Nacional estará prestando tareas de apoyo a la comunidad, limpiando las calles y también llevando alimentos y posiblemente medicinas a quienes así lo requieran. También se va a instalar un puesto satelital para que la gente pueda tomarse la prueba del coronavirus, eso sí, con autorización médica y con cita previa. Gilbert Vega, CNN, New Rochelle, Nueva York. Bueno, y en el resto del mundo la situación no es alentadora. La canciller alemana Angela Merkel indicó que en las actuales condiciones entre el 60 y 70% de la población podría contagiarse, según los expertos en nuestra región. El Salvador declaró cuarentena para todo el territorio nacional, a pesar de no haber ningún caso confirmado en el país. Según el presidente Nayib Bukele, el país no está preparado para enfrentarse a una pandemia que no han podido detener ni siquiera los países desarrollados. Escuchemos. Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. Esta es una medida, no es una decisión que se ha tomado a la ligera, se ha tomado en consulta con especialistas, se ha tomado en consulta con miembros del gabinete, se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener, pero el impacto económico palidece a la par de la cantidad de muertes que pudiéramos tener y de enfermos que pudiéramos tener con una pandemia que ni Italia ni Corea del Sur están preparados para detenerla, ni Alemania, pues mucho menos está El Salvador o cualquier país de la región. Bueno, y estas son las cifras más recientes que tenemos sobre los contagios en América Latina, donde hay 15 países con casos confirmados. Argentina, 21 casos y un muerto. En Bolivia se confirmaron 2 casos, aumentaron a 52. En Brasil, justamente, y Chile tiene 23 y Colombia 9. En Costa Rica son 22, 2 en Honduras, 17 en Ecuador, se mantiene con 5 República Dominicana y se sumó a la lista Jamaica con 1 caso. México aumenta a 11 contagios, hay 1 más en Panamá, o sea, este país ahora tiene 8 infectados. Hay 5 en Paraguay, 15 en Perú y 3 en Cuba. Hacemos una brevísima pausa y ya regresamos con los aplastantes resultados de las más recientes primarias demócratas en los Estados Unidos y lo que podrían significar para la campaña del senador independiente por Vermont, Bernie Sanders. Y también el anuncio de Uruguay de retirarse de UNASUR y el futuro incierto que ahora enfrenta a Venezuela en el organismo. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Supermartes 2. Recuerden que recibo todos sus comentarios y opiniones en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. El segundo Supermartes en los Estados Unidos dejó bien posicionado al ex vicepresidente Joe Biden para lograr la candidatura presidencial demócrata o la nominación. Por el contrario, el aspirante Bernie Sanders sufrió un muy duro revés que lo deja con muy pocas chances de enfrentarse a Trump en el mes de noviembre, en el marco de la elección general. A pesar de las derrotas en Michigan, Missouri, Mississippi y Idaho, Sanders igualmente prometió seguir en la carrera presidencial. El senador independiente por Vermont también resaltó su triunfo en Dakota del Norte y su liderazgo en Washington, además de destacar también el fracaso de Biden a la hora de ganarse a los votantes jóvenes. Y hasta el momento, Sanders afirmó que su campaña ha ganado el debate ideológico, pero que está perdiendo el debate sobre la elegibilidad, electability, como se dice en inglés. Ahora su foco está puesto en el debate con Biden, donde va a intentar incomodar al expresidente con algunos de los puntos centrales de su propia agenda, como por ejemplo la atención médica. Y para analizar este tema me acompaña el profesor Roberto Izurieta de la Universidad George Washington. Él es también colaborador de CNN, se encuentra en vivo desde la capital de los Estados Unidos. Roberto, gracias por estar en el programa, gusto de saludarte. Matemáticamente Bernie Sanders tiene opciones, justamente, pero sus opciones de alguna manera están un tantito comprometidas, son bajas, no es favorito en las próximas contiendas, tendrá menos superdelegados a su favor, pero él cree que este domingo en el debate podría cambiar su suerte y para ello va a tener que atacar fuertemente a Biden, algo que podría ser bastante peligroso para la unidad del Partido Demócrata. ¿Cuál es tu lectura sobre este aspecto?
Muy buenas noches, José Manuel. Yo pienso que los Estados Unidos está viviendo una situación, como todo el mundo, una situación muy delicada. Creo que la emoción de la gente no está tanto para la política. Y yo pienso que la última elección, la de ayer, eso también nos decía el supermartes de ayer, cuando básicamente un sorpresivo triunfo en prácticamente todos los estados para el vicepresidente Biden. Entonces, Sanders lo que dice, esto es una lucha ideológica. Yo no creo que el estado de ánimo en este momento de los Estados Unidos sea para una lucha ideológica, sino para una lucha de la salud pública, para una lucha contra las consecuencias económicas de esos retos y en lo que respecta a los demócratas, en una lucha para producir un cambio en un momento de estas incertidumbres, que además lo sentían. Pero momentos como esto, cuando vimos al presidente a la noche, la pregunta es, el pueblo, los ciudadanos, por supuesto los demócratas también, lo que necesitan momentos como estos es tranquilidad, claridad, mensajes claros. Entonces yo no estoy tan seguro que la decisión de Sanders esté compaginada con la emoción que están viviendo los ciudadanos de los Estados Unidos. Ahora, ¿debería Bernie Sanders quizá pensar en retirarse a este punto de la carrera? ¿O quizá debería esperar el próximo supermartes, donde hay estados importantes en juego como Florida y obviamente ya antes está el debate en Arizona? Quizá el próximo miércoles Sanders debería pensar en esta idea. Yo lo que conversábamos ayer en la cobertura especial de CNN desde Atlanta es que después de los resultados del supermartes, Sanders tenía la puerta principal abierta con una alfombra roja para retirarse a la altura de las demandas ciudadanas en los momentos que estamos viviendo. El mensaje del día de hoy nos dice, no, yo voy a estar en el debate, yo voy a continuar en esta lucha. Veamos qué pasa en el debate. Como bien tú dices, si es que ataca demasiado a Biden, de nuevo, sus matemáticas no le dan, y podría ser que el resultado o la respuesta de esa actitud la veamos en el siguiente supermartes con un resultado aún mucho más claro. Entonces, ¿para qué esperar? Por eso está el liderazgo, un poco para adelantarse a los hechos, para dar una guía sobre todo lo que está pasando. Entonces yo siento que este día para él no responde a esa necesidad. Pareciera que estamos frente a la última oportunidad de Sanders, un hombre de mucha convicción, que derrocha seguridad, quizás mucha en sí mismo, y parece difícil que deje escapar precisamente esta opción, esta posibilidad. ¿Cuán importante, cuán trascendente puede ser este debate del domingo de CNN y Univision? Efectivamente, o sea, los objetivos que tiene Sanders, lo que él ha representado es sumamente válido. La necesidad de vivir en una sociedad más justa. En los momentos de la crisis de salud en la que estamos viviendo, la necesidad de que los Estados Unidos tengan una mejor cobertura médica para afrontar pandemias y crisis como esta, sin lugar a dudas, están de acuerdo la enorme mayoría de los norteamericanos. La pregunta es cómo se va a hacer. Entonces, cuando Sanders tampoco responde, sino con el gasto, ahí es donde viene un problema de credibilidad y la gente dice, yo creo que está mucho más a un lado que el resto de los votantes. Cambiando levemente de tema, pero asociado por supuesto con la elección, el presidente Trump parecía tranquilo hasta hace algunas semanas, pero el coronavirus puede que modifique esa calma. Primero, la economía podría entrar en recesión en el segundo semestre, esto lo dicen muchos analistas en Wall Street, y esto podría ocasionar despidos y volatilidad en la movilidad laboral del país. Dos factores, Roberto, que me parecen bastante preocupantes, sobre todo escuchando las declaraciones recientemente, hace minutos, que ha emitido desde Washington el presidente con las nuevas medidas frente a esta enfermedad. Sin lugar a dudas, yo estoy convencido que los Estados Unidos y el mundo va a entrar en una situación económica sumamente delicada en las próximas semanas y en los próximos meses. Un líder, en este caso lo que dijo Trump esta noche, no es mi culpa, esto es la culpa
de otro país. Lo mismo podría haber dicho George Bush cuando decía esto no fue mi culpa, sino la culpa de los bancos. En última instancia, el presidente, el que está a cargo, el líder es responsable. Y sin lugar a dudas, en el caso de los retos de salud pública que tenemos, hay muchos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿por qué no se han hecho los suficientes tests? ¿Por qué no tenemos la posibilidad de que más personas que sienten los síntomas puedan hacerse? Porque han habido una serie de retrasos porque estábamos ignorando un problema que ahora la realidad nos está diciendo que debimos haberlo afrontado. Y lo vamos a afrontar como nación. Y lo tenemos que afrontar con unidad. Y unidad política, pensar en el país primero en momentos como estos, de tanto de los demócratas como de los republicanos. Dentro de los demócratas, lo que siente la gente muy probablemente es: yo quiero ver a mis líderes que estén trabajando con el objetivo en común, que es la salud pública, y es que las consecuencias económicas de estos retos sean lo menos graves posibles trabajando juntos. Entonces ahí yo siento que no hay ese liderazgo. A pesar de que el presidente hizo un llamado a la unidad. Gracias al profesor Roberto Izurieta de la Universidad George Washington, que nos acompañó esta noche en vivo desde la capital de los Estados Unidos. Hasta pronto, profesor. Muy buenas noches. Y nosotros hacemos una brevísima pausa y ya regresamos con el anuncio de Uruguay de retirarse de UNASUR, y también veremos la incorporación de este país al TIAR. Y posteriormente vamos a regresar con el caso de un artista plástico detenido en Cuba por polémicas fotos. Artistas como Silvio Rodríguez lo apoyan y reivindican el rol provocador del arte. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #Conclu Uruguay. #Conclu Uruguay. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JoséManuelCNN. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay anunció el retiro del país de la Unión de Naciones Sudamericanas, también conocido como UNASUR, y el regreso del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como el TIAR. El reporte completo lo tiene mi compañero Darío Klein desde Montevideo. Sí, José Manuel, el flamante canciller uruguayo Ernesto Talvi anunció la salida de la UNASUR argumentando 3 motivos. En primer lugar, que dijo que se había convertido en una alianza político-ideológica y que por eso no tenía sentido seguir perteneciendo a ella. Además, argumentó que solamente quedaban 4 países en la UNASUR: Surinam, Venezuela, Guyana y ahora Uruguay, que se está retirando. Además, argumentó como tercer motivo que el pertenecer a la UNASUR podía implicar responsabilidades patrimoniales que dijo que el gobierno uruguayo no estaba dispuesto a asumir. Además, Talvi fundamentó por qué Uruguay suspende el egreso de la TIAR, porque recordemos que el anterior canciller Rodolfo Ninovo había decidido que Uruguay iba a retirarse de la TIAR por discrepancias con el manejo de la situación de Venezuela, pero ahora el actual canciller dice que no se va a ir Uruguay de la TIAR. Uruguay todavía no había terminado de formalizar su retiro y dijo que lo que pretende Uruguay de esta manera es fortalecer el sistema interamericano y apoyar a la Organización de Estados Americanos como gran organismo de integración latinoamericana, americana en general. De hecho, el primer viaje que va a realizar Ernesto Talvi como canciller uruguayo va a ser precisamente a Washington para participar de la próxima Asamblea General de la OEA, que va a votar allí a respaldar al actual secretario general de OEA, Luis Almagro, a quien el gobierno anterior, dirigido por Tabaré Vázquez, había dicho que no apoyaría. José Manuel. Muchísimas gracias a mi compañero Darío Klein por ese informe, y ahora analizamos y ponemos en perspectiva este tema con Nicolás Albertoni, analista internacional y también investigador de la Universidad del Sur de California. Se encuentra en vivo desde Los Ángeles. Nicolás, salirse de UNASUR era un paso bastante lógico de un gobierno de derecha. UNASUR prácticamente ya no existe, es una entelequia, un edificio anquilosado y con deudas que existe en Ecuador. Ahora, ¿qué significa precisamente regresar al TIAR? Te saludo. Bueno, un gusto saludarte, José Manuel. Primero una aclaración, es decir, el gobierno entrante en Uruguay, yo creo que a veces tendemos a posicionar en derechas e izquierdas, pero se ha posicionado en una visión bastante de centro en estos temas. Concretamente con lo de UNASUR, yo creo que sí, bien, es como tú decís, es bastante lógico, porque UNASUR es el ejemplo extremo de una ideologización, ¿no? de un acuerdo de integración. Yo creo que existe una hiperinflación hoy de acuerdos
de integración en América Latina, lo que desmerece y lo que devalúa de alguna forma la herramienta de integración. Y el TIAR, concretamente, este tratado de asistencia recíproca, era un paso muy importante que había dado la OEA para, de alguna forma, dar señales claras hacia el gobierno de Maduro de que iba a tener sus límites, ¿no? Es decir, que esto de alguna forma, si continuaba por el camino que sigue continuando lamentablemente el régimen, iba a tener sus consecuencias. Uruguay, el anterior gobierno no estaba de acuerdo en eso, y el gobierno entrante ahora parece poner de nuevo orden en ese sentido, decir, bueno, usemos este instrumento y pongamos el debate desde adentro, no salir del acuerdo, sino más bien dar el debate, dar la posición de Uruguay y la voz de Uruguay, pero desde adentro del tratado. Yo creo que es una señal muy importante de acá a lo que puede pasar ahora en los próximos meses con Venezuela, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, derecha, centro-derecha, digamos una cosa relativa, pero lo cierto es que en el gobierno de Lacalle Pou conviven estas tres derechas. Si cabe que el partido Colorado de alguna forma tenga alguna facción más allegada a ese sector. Pero sigamos en el tema. Sobre Venezuela, ¿qué va a pasar con el mecanismo de Montevideo? Porque de alguna manera el gobierno por un lado está diciendo, ok, regresamos al TIAR, y por otra parte el gobierno está apostando a un diálogo, según el canciller Tal, un diálogo que en años no ha conducido absolutamente a nada. ¿Peca de ingenuo Lacalle Pou? No, yo creo que no. Yo creo que de alguna forma, concretamente lo del TIAR y también la visión de diálogo convivan, porque de alguna forma lo que hay que poner es en pie de igualdad en las dos partes, ¿no? Es decir, que es muy complejo, porque claramente cuando solamente se ponía en darle tiempo al gobierno de Maduro, yo creo que era el peor escenario, cuando solamente se extendían los plazos. Pero ahora, un diálogo, siempre y cuando se cumplan las condiciones, llegado el caso de una elección libre, democrática y con observación internacional, Nicolás, yo creo que es otro paso, ¿no? Sí, perdona que te interrumpa, pero es que tengo que hacerlo. El diálogo no ha funcionado. Ha sido precisamente para ganar tiempo del gobierno. Entonces, seguir apostando a que el gobierno va a prometer elecciones libres, transparentes, justas, etcétera, y que van a estar todas las condiciones para que exista una transición, hoy día no están sobre la mesa, no han estado sobre la mesa, y pues nada, digamos, todas las iniciativas de diálogo han sido desechadas. Entonces, ¿qué nos hace creer o qué le hace creer al gobierno de Uruguay que en esta oportunidad el diálogo podría funcionar? Sí, bueno, pero la visión aquí, el peor escenario del anterior, José Manuel, que era un diálogo, pero también de alguna forma siempre el interlocutor era el régimen de Maduro poniendo sus condiciones. Yo creo que efectivamente el titular de esta situación no es el diálogo, sino más bien una presión clara al gobierno de Maduro. Y obviamente es un país del final del día que uno lo que pueden hacer estos instrumentos es lo que se ha tratado en estos años, de dar seguimiento y presionar para que esto no suceda. Pero claramente si la otra parte, en este caso el régimen, no da brazo a torcer, se hace muy complejo. Y déjame decir que va a haber otro hito importante en estos días, que es la reelección posible de Almagro en la OEA, lo cual yo creo que sería una excelente señal para el sistema interamericano, ¿no? De alguna forma de seguir reposicionando a la OEA como un actor relevante. Porque, de nuevo, si a su vez insiste en el diálogo, pero también no de alguna forma se pone el contexto y el eje de dónde se va a constituir esto para que de alguna forma termine de sellarse una transición cercana en Venezuela, yo creo que la OEA justamente y la reelección de Almagro podrían ser una clave para de alguna forma reverdecer esta situación y poder finalmente llegar a una conclusión pacífica, ¿no? Te hago una pregunta y te pido que me respondas con una frase porque el tiempo en televisión vuela. Nicolás, ¿de alguna forma te parece que Lacalle Pou está apostando a convertirse en un líder regional? Sin duda, y yo creo que la institucionalidad que hoy tiene Uruguay en términos políticos y defensa de las instituciones puede respaldar para que no solo quiera, sino que pueda hacerlo. Nicolás Albertoni, gracias por estar con nosotros desde Los Ángeles. Un gusto. Hasta pronto. Y nosotros ya regresamos con el caso de un artista plástico detenido en Cuba. Sus colegas, incluso algunos como Silvio Rodríguez, que apoyan al gobierno, denuncian que se trata de un ataque a la libre expresión. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluOtero, #ConcluOtero. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JoseManuelCNN, @JoseManuelCNN. La controversia internacional más reciente que enfrenta el gobierno cubano ha sido la encarcelación del artista plástico cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Otero fue detenido el 1 de marzo en las afueras de su casa en La Habana cuando se preparaba para salir a una manifestación promovida por algunos sectores del colectivo LGBTQ frente al Instituto de Radio y Televisión
protestaban por la censura en la televisión estatal de una escena de la película Love, Simon, que culmina con un beso entre dos hombres, según lo que publicó en Facebook el movimiento San Isidro, que defiende los derechos civiles y culturales en la isla y al cual pertenece Otero. La televisión cubana ofreció disculpas por la mutilación de esta escena y anunció que analiza el caso y negó que el error se haya debido a posturas homofóbicas del Instituto Cubano de la Radio, que publica el comunicado en su sitio web justamente, o de la TVC, como algunos han referido en las redes sociales. Agregamos que la película será retransmitida íntegramente en el mismo espacio y anunciaremos las oportunidades a las audiencias. Sin embargo, la detención de Otero Alcántara, según dijo a CNN su esposa, la activista y curadora de arte Claudia Genlui, no correspondería a precisamente la protesta por esta película. Estaría relacionada con una acusación anterior por haber utilizado la bandera cubana para arroparse en 11 fotografías tomadas en diversos lugares. Según Genlui, el artista estaría recluido en el Centro de Procesamiento para Detenidos VIVAC, acusado de daños a la propiedad privada. Aclara que su novio nunca se ha resistido a una detención y dice que han sido 24 detenciones en 2 años. CNN no ha podido confirmar de manera independiente las condiciones de la detención del artista, ni tampoco los cargos ni los detalles de este proceso penal que enfrenta. Consultado por CNN, el gobierno de Cuba informó que no comentará el caso por el momento. Este martes hemos hablado con Claudia Genlui, la novia de Luis Otero Alcántara, y esta es la entrevista. Ponga atención. Le doy la más cordial bienvenida a Claudia Genlui. Ella es la novia de Luis Manuel Otero Alcántara, artista plástico disidente que ha sido detenido en La Habana el marzo 1 recientemente. Claudia, gusto de saludarte. Cuéntanos cómo se encuentra Luis Manuel y cuán optimista es respecto a su futuro. Bueno, en estos momentos Luis Manuel se encuentra detenido en la unidad policial penitenciaria de Valle Grande, en la ciudad de La Habana. En estos momentos, ¿qué le puedo decir? Ha sido muy fuerte todo el impacto de verlo, ¿no? Y de verse él mismo en una prisión, aún estuviera consciente de que esto podía suceder en algún momento, pero aún así ha sido muy fuerte. No obstante, Luis se encuentra fuerte. Creo que ha sido uno de los momentos, este momento ha sido un reto para él, pero aún así se encuentra súper fuerte en su posición y en sus objetivos, o sea, para nada ha quebrantado todas las ideas que ha venido defendiendo durante todo este tiempo. Ahora bien, ¿cómo interpretan ustedes el aplazamiento del juicio? ¿Qué es lo que dice exactamente tu abogado al respecto? Cuéntanos. Bueno, nada, el abogado, esto fue una noticia que no esperábamos. El abogado me notificó en el horario de la tarde de ayer que el juicio no se celebraría hoy. Si bien en un momento pensamos que puede ser una noticia positiva porque nos da más tiempo a continuar evidenciando a través de las redes sociales, sobre todo toda la labor artística de Luis Manuel Otero Alcántara, también nos llena un poco de confusión. Perfectamente puede ser una estrategia que utiliza el gobierno cubano para que mermen un poco toda la fuerza con que se ha venido defendiendo su obra y su calidad como artista. Y bueno, nada, estamos totalmente, estamos un poco desconcertados con esta noticia, también a la defensiva. O sea, estamos todo el tiempo pendientes de qué puede suceder después de esto. Creo que ha sido el primer pronunciamiento, en cuanto a su caso en los últimos 10 días, por parte del régimen. O sea, es la primera decisión que ha tomado con respecto al juicio de Luis. Y nada, esperamos que en cualquier momento pueda suceder. No obstante, estamos preocupados porque el término del juicio sumario abreviado que me informaba en la unidad de Picota su instructora, como que ha sido violentado un poco el proceso. Ella me decía que podía ser de 5 a 10 días que se realizara, y ya vemos que están pasados los 10 días a partir de hoy si el juicio evidentemente no se realizó hoy. Entonces eso también nos tiene un poco preocupados, nos tiene un poco ansiosos, Claudia, sobre todo a todas las personas que de alguna manera hemos estado vinculadas a la campaña con él. ¿Sí? Ahora, claro, nosotros no hemos podido confirmar información judicial de forma independiente como quisiéramos, hemos intentado, pero
no hemos obtenido respuesta de las autoridades cubanas. Ahora la causa más polémica es la que tiene que ver con los símbolos patrios. Luis Manuel ha utilizado la bandera para una obra que se llama, me contabas en una conversación telefónica ayer, Se Usa. Las fotos en cuestión corresponden a una serie de esa obra llamada Le Drapeau, que significa la bandera en francés. Ahora, el artículo 80 de la Ley de Símbolos Patrios dice que las obras artísticas que usen la bandera deben tratarla con respeto y decoro. O sea, la justicia de la revolución es la que define qué es arte. Básicamente, eso es lo que está en disputa más allá de la situación judicial de Luis Manuel. Sí, yo pienso que sí. O sea, creo que el gobierno ha utilizado un pretexto a partir de la obra Le Drapeau para cuestionar la labor artística de Luis Manuel. No creo, y se ha demostrado, sobre todo en esta última campaña que hemos lanzado, que se llama Estamos Conectados, que el uso de la bandera como motivo para que los artistas realicen diferentes obras de arte ha venido utilizándose hace muchos años dentro de la historia del arte cubano. O sea, el hecho de que Luis Manuel la utilice ahora no es algo novedoso dentro de la historia del arte cubano, valga la redundancia. Entonces, creo que se ha utilizado como pretexto justamente para cuestionar su posición. Esto responde sobre todo al hecho de que Luis Manuel es un artista extremadamente cuestionador en los últimos tiempos y sobre todo es un artista que no accede al diálogo con el gobierno cubano. Es un artista que se mantiene firme en sus convicciones como artista y sobre todo en los conceptos críticos que puede tener con respecto al sistema imperante en Cuba. Entonces creo que se ha construido alrededor de esta obra Le Drapeau, que pertenece a la serie Se Usa, que comenzó en abril, que no solamente utilizaba el motivo de la bandera cubana, valga recordar, o sea, también en algún momento utilizó incluso la bandera norteamericana en una de las obras. Entonces creo que se ha utilizado como motivo el hecho contradictorio que se puede ver, por ejemplo, el gobierno construye una causa a través de la opinión de diferentes vecinos del barrio de San Isidro, que supuestamente son el que acusan a Luis Manuel por usar indebidamente la bandera cubana. En alguna de las fotos que documentan este gesto artístico, que consistió en llevar justamente durante un mes la bandera cubana. Son alrededor de 50 fotos, de las que solo se han tomado 11. 11 fotos que pueden resultar polémicas, pero si vemos el eslogan de esta obra es la bandera como mi segunda piel. O sea, Luis Manuel, incluso en estas 11 fotos que pueden resultar polémicas, utiliza justamente para reafirmar el hecho de que la bandera es su segunda piel, y Claudia, eso lo puede llevar desde un plano público, como puede ser una obra una de las fotos polémicas que fue la de las tomando cerveza, hasta la de estar en el baño en un espacio más privado. ¿Sí? Claro, sí. Para terminar, Silvio Rodríguez ha defendido a Luis Manuel e incluso ha señalado que el arte debe ser provocativo, lo cual parecería que es una obviedad. Ahora, ¿les sorprendieron a ustedes las declaraciones de Silvio y también de otros artistas e intelectuales de la isla, muchos de ellos, por supuesto, asociados o conectados, vinculados con la revolución? Por supuesto, nos sorprendió muchísimo. De hecho, si bien esperábamos que si sucedía algo como esto, Luis iba a tener el apoyo de muchos artistas e intelectuales. Nos sorprendió grandemente el apoyo de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Carlos Varela, incluso el pronunciamiento de Aidez Milanés. O sea, exactamente eso nos da una medida, por lo menos a nosotros, y hablo de nosotros cuando me refiero a los amigos cercanos y sobre todo al movimiento San Isidro al que pertenecemos, y Luis es nuestro coordinador principal. Nos da una medida del alcance que ha podido tener su obra y de la poca fuerza y la poca validez que tienen los argumentos para condenarlo. Y bueno, nada, uno de los más de las personalidades que más nos ha sorprendido que se han pronunciado ha sido justamente la de Silvio Rodríguez, una figura extremadamente oficialista que todo el tiempo ha tratado de apoyar al gobierno cubano en todas sus acciones. Y entonces el hecho de que se pronuncie a favor de Luis Manuel, Cacho también, el artista plástico, sí. Incluso hoy me comentaban que Mendive también se había pronunciado, varios premios nacionales de artes plásticas como René Francisco, Lázaro Saavedra, e incluso hasta Pedro Pablo Oliva ha firmado la carta que ya supera las 2.500 firmas, va casi por las 3.000 firmas en menos de 15 días, para que exigen
en la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. Entonces eso nos da una medida, y creo que es lo fundamental, de la calidad artística que tiene Luis Manuel, de la fuerza que tiene su obra, no solo para conectar a la comunidad artística que puede estar cercana a él, sino también a esa comunidad artística que está un poco alejada, que puede ser incluso cuestionadora con respecto a su obra, ¿sí? Exactamente. Me tengo que ir. Ciertamente te agradecemos mucho esta entrevista desde La Habana y estamos en contacto con ustedes para futuros desarrollos de esta información. Era Claudia Genluy, ella es novia del activista, artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, desde La Habana. Hasta pronto, Claudia. Bueno, y José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, me ha hecho llegar hace instantes la siguiente declaración, y cito: se trata de un típico caso de persecución y censura por parte de una dictadura a un artista que hoy se encuentra privadamente de libertad, sin la posibilidad de defenderse. Si la comunidad internacional reacciona en un modo contundente y se suma a la denuncia de artistas cubanos, es posible y es probable que Luis Manuel logre recuperar su libertad. Fin de la cita. Marcamos una brevísima pausa y ya regresamos con la última parte de Conclusiones. Hasta aquí la edición de hoy de Conclusiones. Gracias por su sintonía. Buenas noches.